La Voz de América presenta. Hoy en Foro, las polémicas elecciones en Venezuela, repercusiones y escenarios de una crisis político-electoral en un país que encara desafíos críticos. Bienvenidos. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. Y en Venezuela continúan los disturbios callejeros entre simpatizantes de la oposición y fuerzas gubernamentales luego de los resultados de las polémicas elecciones del domingo 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral declaró ganador al presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato. El mandatario, que se enfrenta en buena parte de la opinión pública internacional con llamados de transparencia en los resultados, pidió al Tribunal Supremo un peritaje de las elecciones. La oposición, sin embargo, asegura tener las pruebas del triunfo del aspirante Edmundo González Urrutia con 70% de los votos, pero todos los poderes públicos del país han respaldado a Maduro, quien ha amenazado con cárcel a quienes se rebelen o cometan actos de violencia en estas protestas que se realizan ahora mismo. Pero bien, hacemos contacto en Caracas, Venezuela, con Adriana Núñez Rabascal. Adriana, bienvenida. ¿Qué ha pasado en Venezuela en las últimas horas? Adelante. Hola Gonzalo, lo más reciente es el asalto a la sede del comando de campaña de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado en la ciudad de Caracas. Hombres armados entraron cerca de las 3 de la mañana, sometieron al personal de vigilancia e hicieron pintas en contra de estas dos personas, María Corina Machado y Edmundo González. Pero más allá de eso, recordemos también el editorial que ha publicado María Corina Machado en The Wall Street Journal, en el que dice que teme por su vida, que teme por la vida de su círculo de trabajo y que incluso está en un escondite en la clandestinidad. Una hora después de haber publicado este artículo, María Corina Machado envió un video en el que llama a la ciudadanía a una movilización el día sábado. Pero durante toda esta semana la insistencia de la oposición ha sido retar al CNE a presentar las pruebas de que Maduro es presidente, pues ellos dicen tener otras pruebas que le dan más de 6 millones de votos a Edmundo González Urrutia. Los ciudadanos militares vieron con sus propios ojos el triunfo de un país frente a una tiranía. Y hoy les enviamos este mensaje. Su deber está defender la soberanía popular y proteger al pueblo de Venezuela. Mientras tanto, Nicolás Maduro aparece al menos 3 veces en la televisora del Estado, en la televisora venezolana de televisión, amenazando no solo a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, sino también a todo aquel opositor que, de acuerdo con él, esté inmerso en actos vandálicos, terroristas o simplemente lo que él califica como actos desestabilizadores. Si me preguntan mi opinión, como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de las rejas. Y tiene que haber justicia en Venezuela. No puede... En una de esas tantas alocuciones que está dando desde el canal de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela, el canal oficial, ha dicho Maduro que tiene listas 2 cárceles de presos comunes para todos aquellos que están protestando. De acuerdo con el balance de la Fiscalía, van más de 1.000 detenidos en medio de las protestas, pero Nicolás Maduro dice que va por 1.000 más. En medio de esto, los familiares de esos ciudadanos que están detenidos están frente a las comisarías en Caracas exigiendo noticias de sus seres queridos, porque algunos advierten que ni siquiera se estaban manifestando, que simplemente estaban pasando por ese lugar y fueron arrestados arbitrariamente. Otros estaban protestando contra lo que califican como un fraude electoral, pero aún así la Constitución venezolana prevé el derecho a la manifestación. Yo me siento frustrada, impotencia lo que tengo, que más quisiera que me dieran a mi hermano y irme de este país. Como venezolana lo digo, quiero irme de este país. No aguanto más. Ya, así no se puede, señores, no se puede. Yo quiero ver a mi hermano. Bueno, ese es el testimonio de una mujer que tiene 4 días sin ver a su hermano, cuyo hermano estaba escuchando los disparos que hacían las fuerzas de seguridad, decidió salir corriendo para escapar de la represión, de la violencia, y fue capturado por esas fuerzas del orden. Ahora, Adriana, ¿cómo pretende la oposición defender lo que considera es su victoria en las urnas?
He allí el gran dilema que enfrenta en este momento la oposición, la encrucijada, porque a pesar de que ellos tienen copias de las actas que certifican los votos que le dan a Edmundo González Urrutia, está el camino de la institucionalidad. Ninguno de los poderes públicos del Estado les permite una vía para poder resolver esta crisis, porque sabemos Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, todos los poderes públicos del Estado están defendiendo a Nicolás Maduro y avalando todo lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Así que es prácticamente un laberinto lo que hay en Venezuela en este momento. Muchísimas gracias, Adriana Núñez Rabascal, desde Caracas, Venezuela. Cuídate, por favor. Excelente tu reporte. Y bien, aquí en Washington, en una reunión extraordinaria, esta semana el Consejo de Seguridad de la OEA no logró aprobar una resolución que buscaba presionar internacionalmente a Maduro a revelar las actas de votación y permitir a la comunidad internacional acceso para verificarlas. Y bien, para analizar el tema, ahora me acompaña desde Venezuela Pedro Benítez, analista político, y Antonio de la Cruz, acá en nuestros estudios. Antonio, empiezo contigo. Bueno, ¿qué revelan estas elecciones? ¿Qué están diciendo a la comunidad internacional y las grandes reuniones que mantuvo la oposición, el gobierno, para que se dieran las elecciones? Lo que nos dice es básicamente que Maduro ha cometido un golpe de Estado a la soberanía nacional, porque el domingo se manifestó ese pueblo y se movió ese pueblo, y ese pueblo manifestó en las urnas su voto a favor de un candidato. Pero hay un compromiso de transparencia en las elecciones se realizaron. Sí, pero acuérdate que no le dieron permisos a los observadores de la Unión Europea. Hubo una misión veedora del Centro Carter que ya entregó parte del informe donde dijo que no se cumplió con ninguna de las normas de transparencia para una elección. Ya hay un primer informe en la que dice que no es una elección libre, justa ni competitiva, ¿verdad? Entonces, al no haber veedores, no se pudo. Lo que ocurrió fue que se captaron el 80% ya va de las actas originales de ese día y está colocada en una nube para que todo el mundo pueda accesar y darse cuenta cuál es la voluntad del pueblo venezolano. Bueno, ahora vamos a pasar a Pedro. Pedro, ¿a qué apuesta crees tú políticamente el ciudadano común tras la disputa por el resultado electoral? Bienvenido. Gracias. Bueno, yo creo que es significativo si ustedes ven las imágenes que están corriendo en los medios, en las redes sociales, los jóvenes que se ven protestando y quemando imágenes del actual presidente Maduro y de su antecesor. Esos jóvenes no tienen sino 15, 20, 25 años. Ellos nacieron y crecieron bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No conocen otra Venezuela. Ellos son los hijos del chavismo. Ellos son hijos de votantes chavistas, porque de hecho las protestas sociales se han dado en las zonas más pobres de las principales ciudades de Venezuela. De modo que lo que está haciendo la maquinaria de represión policial y militar al servicio de Maduro y del general Padrino López es tratar de quebrar la voluntad de resistencia de unos jóvenes que saben que en Venezuela no tiene futuro y que si no hay un cambio político en el país, su única opción de vida es emigrar. Ahora, permíteme acá, y voy a retomar lo que dijiste, de que hubo de que Maduro organismos internacionales, no han tenido acceso a estas actas. Sin embargo, el presidente Maduro ha dicho que hará un peritaje de estas actas. ¿Tu opinión? No, el presidente Maduro no ha dicho nunca que va a hacer un peritaje. El presidente Maduro lo que hizo fue, y dice que las tiene, pero no las muestra. El CNE no las muestra. Porque ¿en qué momento? Está en un momento para poder contrarrestar lo que tiene realmente, y te invito a visitar la nube, y te la voy a pasar al terminar este programa, y puedas accesarlas directamente. Es fabricando unas nuevas actas, porque como esto tiene un código QR y es electrónico, pues en Venezuela el sistema es electrónico, es muy difícil. Pero él dijo que dará a conocer las actas. Pero no las dan. ¿Cuántos días más necesita si el acto? Autorizó el peritaje, dice, habrá un peritaje. No es peritaje, él va al tribunal. Eso fue lo que dijo. Al tribunal para congelar la situación que hoy tiene, en la que no puede demostrar que él ganó. Y por lo tanto, al no tener cómo demostrar que él ganó, él está fabricando unas nuevas actas que se están haciendo en el CNE para llevar. Y en ese momento, entonces, sí, las tuyas contra las mías. Contra las de la oposición.
bueno, contra las que son de esa noche, porque María no pudo haber fabricado, no tiene máquinas del CNE para poderlas hacer. Bueno, muy bien, el análisis y la opinión de las elecciones de Venezuela. Nosotros ya regresamos. Eso está más que demostrado, ahí no hay fraude. Es mentira, ellos no han ganado, no tienen pueblo, todo el pueblo está saliendo porque no los quieren. Hoy en Foro de la Voz de América, el gobierno de Estados Unidos reconoció esta semana que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó la elección presidencial en Venezuela y llamó a los partidos del país sudamericano a comenzar diálogos para lo que dijo sería una transición respetuosa y pacífica, o podría ser. El secretario de Estado Antony Blinken dijo en un comunicado que existe evidencia abrumadora de que el postulado opositor triunfó y el presidente Nicolás Maduro resultó derrotado. Vamos contigo. Fíjate, Pedro, en un comunicado Blinken destacó, dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y más importante aún para el pueblo venezolano que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales. Pero es interesante, no llamó a González presidente electo. Bueno, ¿cómo interpretas todo esto? Bueno, es que según la Constitución venezolana, la transición, el traspaso de marzo tendría que ocurrir el 10 de enero del año 2025, porque Maduro convocó estas elecciones de una manera muy adelantada. Como que aquí la comunidad internacional está metido en un brete, en una situación muy difícil, porque el caso de México, Colombia y Brasil, ustedes seguramente conocen el comunicado que publicaron el día de ayer, países ideológicamente cercanos al chavismo, pues no quieren admitir la validez de las actas emitidas por la máquina del Consejo Nacional Electoral venezolano que exhiben el triunfo de Edmundo González, porque eso sería un Guaidó 2, ese es el temor que ellos tienen. Pero por otra parte, no pueden admitir que Maduro ganó. Entonces no saben qué hacer. Y esta es la situación en la que están metidos los países de la región. Cómo enfrentarse a un gobierno que ha cruzado todas las líneas y ha quemado todas las naves. Porque en Venezuela en este momento lo que hay es una dictadura militar, con una persona, con un civil a la cabeza que es Maduro. Ahora, en tu opinión, ¿cómo interpretas toda esta semántica, si se quiere? Reconoce, según él, Estados Unidos, que podría haber ganado las elecciones, pero no lo llama presidente electo. Porque no se puede nombrar presidente electo hasta que no cumpla el periodo Maduro, que se vence el 10 de enero de 2025, que es cuando asume el nuevo presidente. Y además tiene que ser reconocido por el órgano electoral de Venezuela para ser el presidente electo. Entonces, pero dice, se prepare, ya que no vamos a la semántica, a la transición. Correcto. Cuando tú hablas de transición es porque hay un cambio de gobierno. Yo no hago una transición solamente porque ganó alguien y por supuesto hay que hacer una transición para que llegue esa nueva persona que ellos están reconociendo a ocupar la posición de presidente, porque fueron unas elecciones presidenciales. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa ahorita en Venezuela? El régimen quiere que hablemos de fraude. No, lo dice Pedro también, es un golpe. Lo que a veces es una dictadura militar con un civil en la cabeza. En Venezuela hubo un golpe a la soberanía nacional. Cuando hablamos de golpe, te cambia la dimensión, porque estás hablando de salvar la democracia en Venezuela. Y ese tiene el contexto, y por eso se vuelve una situación internacional, porque estás hablando de una discusión de la defensa de la democracia, que es lo que hoy está planteado, y por eso se habla de cómo hacer una negociación para ver cómo se hace la transición esa que está planteando el secretario Blinken. Pero ahora, Pedro, ¿quién crees tú va a terminar dirimiendo esta disputa en Venezuela? Los militares. Que los militares en este momento están a favor de Maduro. Es correcto, sí. No sabemos cuánto tiempo, porque un régimen no se puede sostener única y exclusivamente por la vía de la represión. Tiene varios pilares. Lo que ha ocurrido es que los restos de legitimidad que Maduro quería mostrar al resto del mundo mediante un proceso electoral que él pensó que iba a ganar porque él subestimó a la oposición, esto es fundamental entenderlo, pues se han venido abajo. El esquema de control social con asesoría de la dictadura castrista cubana terminó de colapsar, como expliqué en la primera parte. Hay una rebelión social precisamente contra el régimen de Maduro y hay una alternativa política. Es que el gran fracaso de la estrategia cubana en Venezuela pasó por evitar
que existiera una alternativa política al régimen, que existiera una oposición organizada, que no existe en Cuba, que no existe en Nicaragua, bueno, en Venezuela existe. Tiene nombre y apellido, tiene rostro, encabezados por Edmundo González y María Corina Machado. Eso, por supuesto, le está creando ruido a la estructura militar de Maduro. Ahora, esto es Foro de la Voz de América. Somos una fuente de información confiable. Ya regresamos. Esto lo venían ellos vaticinando desde cuando Chávez, que todo era fraude, que todo era trampa. Bueno, y ahora más. El gobierno se salió con la suya. Nos volvió a robar las elecciones. Y bueno, muchos sentimientos encontrados. No me quiero ir de mi país. Continuamos en Foro de la Voz de América. Antonio, rápidamente, ¿qué papel entonces debe jugar Estados Unidos? Ya Pedro dijo que aquí quien puede resolver son los militares, Marina López. Pero ahora Estados Unidos, ¿cómo puede Estados Unidos resolver o ayudar a resolver esta crisis? Hay dos niveles para esta solución. La parte militar interna, que es la que lo sostiene, y es una cúpula de la parte militar, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas. En lo interno, porque ellos es lo que lo sostienen en este momento. Y externamente, Estados Unidos y los países, la comunidad internacional, en una negociación que le permita salidas a Maduro en términos de que él quiere amnistía sobre los cargos que él tiene aquí, ¿verdad?, en los juicios, para poder sentirse seguro si tiene que abandonar el país. Quiere amnistía, quieren que le reconozcan la Asamblea Nacional, que no es reconocida, del 2020, la que preside Jorge Rodríguez, porque aquí se reconoce la de 2015, la de que estuvo, ¿verdad?, la última, y Estados Unidos sigue reconociendo a esa Asamblea Nacional. Entonces hay que buscar caminos a través de Lula, de Petro, de cómo llegar a un acuerdo para poder hacer esa transición y que ellos gocen de garantía. María Corina Machado ha sostenido conjuntamente con Edmundo González Urrutia que pueda haber garantías en una negociación para que Venezuela tenga un proceso de transición democrático y pacífico, porque lo que están generando es una violencia que a la final podría ser un derrame de sangre, que fue lo que él planteó. Bueno, Maduro. Maduro planteó, pero es producido por él en este momento porque la gente no quiere salir de esa manera. Bien, Pedro, Colombia y Brasil. ¿Cómo explicar las posturas de Colombia y Brasil frente al voto de abstención en la OEA, al Consejo Nacional Electoral, para que revele las actas? Adelante. Bueno, lo que pasa es que en ese momento había una negociación para que la embajada de Argentina en Caracas pasara al control de la de Brasil y protegiera a los miembros del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado, que la policía política está en la calle esperando para detenerlos. Ahora, si usted me permite, yo quería comentar a su vez lo que había planteado Antonio. Lo que él dice me parece que es absolutamente lógico, es lo que hay que hacer, hay que mantener los canales de comunicación abiertos, mantener la esperanza de la negociación, pero yo sobre eso soy escéptico. Yo creo que Maduro no va a negociar. Si entra en un proceso de diálogo, él se va a burlar de la administración Biden, como ya lo hizo de Juan González. Él ya cruzó todas las líneas. Esto no tiene vuelta atrás para él. Si él retrocede, se cae. Ahora, ¿tú crees que Estados Unidos puede volver al esquema Juan Guaidó? El esquema Juan Guaidó es darle las garantías a Maduro para conseguir que el proceso en Venezuela de las elecciones se diera. Y después, en el momento en que tenía que reconocer que la candidata de la primaria era la candidata para la presidencial, que fue María Corina Machado, no cumplió con sus palabras. Acuérdate que aquí hay un acuerdo firmado y un acuerdo de verbal. El acuerdo verbal fue: María Corina es habilitada, y se dijo qué mecanismo utilizar, que era que fuera al tribunal y lo pidiera, y a cambio entregaron primero a Alex Saab, los Estados Unidos, como una prueba de buena fe. Ahí hubo una traición por parte de Maduro y por lo tanto se perdió la confianza. Sin embargo, en términos de que cumpliera con los compromisos, se esperó este momento, a pesar de que se sabe que ha sido un proceso que ha sido con fraude manejado por parte de Maduro en todos los sentidos, en toda la fase. Se esperó a la elección porque se sabía que podía resultar un momento en el que ese pueblo venezolano manifestara su voluntad, como lo hizo, en términos abrumador. El mundo ganó en todo el país con mayorías del 70%, según esa encuesta nacional,
ese escrutinio, porque no es encuesta, ese voto. Según ese escrutinio de la oposición. Y 30. No, del CNE, no es de la oposición. Pero que no se ha revelado, no han dado las actas. Pero es que tú puedes acesarlas, están en línea. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa, ya regresamos. No. Bien, y ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Conclusiones. Empiezo contigo, Pedro. Tus conclusiones sobre lo que sucede en Venezuela y lo que puede venir a futuro. Adelante. Bueno, esta lucha va a continuar. La oposición venezolana está haciendo lo que puede hacer con lo que tiene, lo está haciendo bien. Esto por supuesto, Maduro está esperando que pase este huracán que tiene encima, que la opinión pública mundial se olvide del tema de Venezuela y dar esto por consolidado. Pero por supuesto aquí la oposición va a continuar resistiendo. Hay un mensaje muy claro de María Corina Machado de que ella va a seguir aquí. Eso es fundamental para mantener esta lucha. Antonio, tu análisis. Estamos en un proceso que no se va a resolver en el muy corto plazo. Estos son procesos que toman tiempo, ¿verdad? Hay una propia experiencia venezolana en el 58 con Pérez Jiménez, que convoca un referendo, lo pierde y se queda en el poder. Y el 23, un mes más tarde, 23 de enero, coge la maleta y se va para España. O sea, son procesos que toman tiempo, porque como es un momento donde hiciste un golpe de Estado, entonces no se dirime por instituciones internas que controlan el país, se dirime con presión internacional, muy rápidamente, para ponerlo. Invasión rusa a Ucrania. Eso no se dirimía en ese momento, sino por la fuerza que hizo Occidente cuando se vio atacado. Apoyó y condenó y le puso sanciones a Putin. Entonces, porque en ese momento tú elevas, no es sencillo. Y ahora está buscando un acuerdo para poder llegar a las partes y no seguir, porque ninguna de las dos fuerzas puede someter a la otra. En Venezuela, con la voluntad soberana que hay ahorita, Maduro no va a poder someter a ese país. Ese es un país que tomó la decisión de cambiar, porque esas actas no las obtuvo María Corina solamente por ella, sino porque estaban de acuerdo los miembros del PSUV, del partido de Maduro, y los otros miembros de podérselas facilitar. Bueno, y en este año electoral, muy rápidamente, un año electoral en Estados Unidos, ¿qué tan involucrado podría estar Estados Unidos en el tema de Venezuela? Cuando, por un lado, el actual presidente Biden tiene en el campo internacional el tema de Ucrania y el tema del Oriente Medio. Va a depender de nosotros los venezolanos el poder mantener este nivel de visibilidad en los medios, porque si no, como tú dices, con tanto problema, si se le ocurre a Israel tener una guerra contra Hezbollah, no contra Hamas, cambiaría también, porque toda la atención va a ser hacia esa situación, ¿verdad? Si se diese un caso de una guerra de Hezbollah con la fuerza israelita, que ya, recordemos que ya atacó una vez, y entonces eso sería, pero va a depender de los venezolanos, tanto adentro como afuera, porque si habemos 8 millones de venezolanos afuera, no podemos perder que baje de su nivel. Yo llamo eso el efecto Hamas. Hamas el 7 de octubre eran los terribles, los terroristas. El 7 de diciembre era Israel. ¿Y cómo se logró? Con las protestas desde estadounidense, londinense, parisino en esos países. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Benítez y Antonio de la Cruz. Llegamos al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Márquez.